Hola mis amados saetas, muy amados. Tengo el honor, el privilegio de poder hablar también en relación al tema de la oración, pero de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el mismo Hijo de Dios tomaba ese tiempo tan importante para hablar con su Padre. Así es que yo no voy a hablar de la oración en sí, porque ya muchos lo han hecho, sino que les voy a hablar de cómo Jesús pasaba tiempo con su Padre orando. Jesús, siendo Dios mismo, pero en su calidad de hijo, en su posición de hijo, necesitaba hablar con su papá. En Marcos 1:35 se puede ver que dice que muy de mañana, dice, aún oscuro, él fue a un lugar desierto y allí oraba. Se levantaba temprano para pasar tiempo con su papá, para compartir, para conversar. Marcos 6:46 al 47 dice que después de un día arduo, dice, él se fue al monte a orar. ¿Y sabes qué había pasado ahí? Yo te digo las citas, tú después espero que los busques y puedas ver qué es lo que pasaba más profundo, pero tengo poco tiempo, así es que te las voy a mencionar nada más. En ese día arduo, de arduo trabajo, fue que había alimentado a los 5.000. Entonces, después que entre despedir la gente y todo, porque uno lo lee así de pasada, ¿no? Pero entre armar los grupos, después darles la comida que se recostaran, después despedirlos y todo eso, es interesante ver que él después habla con su papá. No sé, si uno se imagina, si pudiera volarse un poquito y decir, ¿qué habrá hablado ahí con su papá? Oye, ¿viste la cara de los discípulos, papi, cuando le dije que se pararan en grupo y que nosotros le íbamos a dar la comida? Eran 5.000 y hombres nomás, no se contaban ni las mujeres ni los niños, ¿te imaginas? ¿Tuviste la cara, guajaja, los dos muertos de la risa? No sé, que más encima habían, no sé, es cosa de imaginarse, a veces uno lee tan rutinariamente y no va más allá. Bueno, después de un día arduo él estuvo orando. Después, por ejemplo, en Lucas 5, 15 al 16, dice que él ya era famoso y que lo seguían mucho. Pero lo seguían no solamente porque querían ver cómo reconocerlo porque era el Hijo de Dios, sino que por conveniencia, porque él hacía milagros, sanaba enfermos, les daba comida. Entonces muchos lo hacían por conveniencia, pero quizás otros, con un corazón sincero, también puede ser que lo buscaban. Pero es interesante decir que en esa oportunidad, en ese pasaje, dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque su fama era tan grande, había tantos que lo seguían, que él buscaba lugares tranquilos, lugares a solas, en donde no lo interrumpieran, en donde él podía tener ese tiempo tranquilo con su papá y poder orar. En Lucas 6:12 también menciona que toda la noche oró a Dios. Él al otro día después tenía que escoger a sus discípulos, así que imagínense también esa conversación de haber sido muy interesante. Dios, ¿en serio quieres que Pablo, o sea, que Pedro esté con nosotros siendo tan colérico porque es como arrebatado, atolondrado, que hace esto y lo otro? Sí, pero acuérdate que él también va a cambiar. Bueno, sí, también, sí, va a cambiar. Bueno, y Judas me va a entregar, o sea, y tiene que estar los 3 años conmigo, sí, pero bueno, tú sabes que es parte necesario para que todo el mundo pueda conocerte, la gente pueda ser salva. Interesante pensar cómo uno puede conversar, porque eso es orar, ¿cierto? Hablar con nuestro Dios, con nuestro papá, lo que queremos, lo que pensamos, lo que nos duele, lo que nos enoja, todo. Bueno, hay otro pasaje, por ejemplo, en Mateo 12, 25 al 26, donde él alaba a su padre delante de toda la gente, lo reconoce y le da honra. En Lucas 3, 21, él ora cuando lo bautizan. En Juan 11, 41 al 42, Jesús ora eh, diciendo en voz alta, agradeciendo que su papá lo oye, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque después él aclara, dice, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije para que escuchen los demás. Dios siempre escuchaba a su hijo, y como escucha a nosotros, sus hijos también, y a veces pensamos que no, qué pena. Esa es una mentira del diablo, sí, él nos oye siempre. Bueno, después en Juan 17, todo el capítulo, chiquillos, por favor, bellas, preciosas señoritas, ahí lean Juan 17. Toda esa es una oración de Jesús mismo, el Hijo de Dios, orando por sus discípulos, orando por nosotros, sus hijos al futuro, orando por unidad, orando por amor, orando para que Dios tuviera el cuidado de nosotros, de ellos también, para que pudieran ser uno, para que se amaran. Tremendo capítulo de cómo Jesús intercede por sus hijos. Después en Lucas 22, 41 al 42 podemos ver cómo él oraba en aflicción, con dolor. Él sabía lo que iba a venir, sabía, y como hijo le habla a su papá, si quieres, sabes que pase esta copa, sabes que
Jesús también era hombre, y ahí tú lo puedes ver, porque él tenía que enfrentar tremendo tortura, tenía que enfrentar que lo golpearan, que lo humillaran, que lo escupieran, que lo trataran como basura, por amor a ti y por amor a mí. Él tuvo que aguantar eso, y él lo sabía, y era tan fuerte para él la presión, el nerviosismo, así como cuando tú tienes que enfrentar algo que te cuesta mucho. Jesús le pasó, y en una escala mucho mayor. Y él le habla a su papá, pero como hijo obediente incluso le dice, aunque no como yo quiero, sino como tú, que no sea como yo quiero, sé que es necesario, así es que voy a hacer lo que tú quieres. Y lo hizo con una buena actitud, lo hizo como debía ser. Chiquillos, por último, en Lucas 23, 34 y 46, en la cruz están las 3 últimas oraciones que Jesús hace. Y en 23, 34 vemos que en el versículo 23 dice, perdónalos, porque no saben lo que hace. Perdónalos, dice, porque no saben lo que hace. 23, 34. Después, si vamos a Marcos 15, 34 para complementar ese mismo pasaje, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo clama, lo grita, ¿por qué me desamparaste? ¿Y sabes por qué fue? Por ti y por mí también. Fue el único momento de toda la eternidad de Jesús en que él estuvo sin su papá por el pecado que cargaba en él. Dios no lo podía ver porque Dios es santo. Y era necesario que él llevara el pecado de todos nosotros para que tú y yo podamos ser salvos ahora, para que tú y yo podamos ser sus hijos. Y Lucas 23, 46 dice, antes de expirar, antes de ya partir de este mundo, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue su última oración al Padre, estando en agonía en la crucifixión. Amados saetas, tenemos tremendo tesoro en la oración y no lo ocupamos. Y el diablo nos ha entretenido para no usarlo, para menospreciarlo, para no saber que a través de esa oración podemos ganar tremendas batallas en nuestras vidas. Así que no le hagan caso, no le hagamos caso. Luchemos para tener nuestros tiempos de oración, y así como Jesús mismo, siendo Dios, siendo su Hijo, sabía la importancia y la necesidad de estar con su Padre, nosotros también podamos valorarlo y tomarlo en cuenta. Un abrazo, bendiciones, y perdonen que me alargué mucho. Adiós.